Muy buenas tardes, vamos a empezar ya este nuevo video tutorial sobre el tema de funciones. Vamos a hablar acerca, bueno, vamos a resolver ejercicios acerca del dominio, el rango y algunas características de las funciones definidas por tramos. Bien, empecemos con el primer ejercicio y tenemos lo siguiente. Dice, sea f que va desde un subconjunto, desde un conjunto A, subconjunto de los reales, a los reales, es decir, que su conjunto de partida es un subconjunto de los reales y su conjunto de llegada son todos los reales, una función de variable real cuya regla de correspondencia está dada por, la función dice que es igual a una función racional en la cual el numerador es la raíz cuadrada de x más 4 y el denominador es raíz de 8 menos 2x menos raíz cuadrada de x cuadrado menos 16, determine su máximo dominio posible. Muy bien. Para determinar el dominio de una función de variable real, ¿no? Se deben de tener en cuenta, las siguientes restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que vamos a tener? La primera restricción, vamos a poner aquí, primera restricción. Primero, si hay raíces pares, raíces de índice par, ¿no? De índice par, su argumento debe ser un número no negativo. Es decir, debe ser mayor o igual que 0. Y segundo, si hay fracciones, el denominador debe ser diferente de 0. Esas son las restricciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para encontrar cuál es el dominio de una función lineal, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a tener ahora? En este caso tenemos nosotros una función racional. Y en la función racional, en el numerador, tenemos nosotros una raíz y en el denominador también. Entonces, primero se establecerán las condiciones de la función, ¿no? Vamos a establecer las condiciones. ¿Cuáles? Las condiciones del dominio de la función. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Bueno, como condiciones tenemos que, dado que aquí tenemos una raíz de índice par, debe cumplirse que x más 4, por estar dentro de una raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Esa va a ser nuestra primera condición, ¿no? Mayor o igual que 0. Y vamos a poner todo esto entre paréntesis, ¿verdad? Y vamos a poner y. Hay más condiciones todavía, entonces vamos a poner un operador allí y, una conjunción. La siguiente restricción sería asimismo, con el caso de que sea mayor o igual que 0, tenemos que 8 menos 2x, porque también está dentro de una raíz de índice par, 8 menos 2x debe ser mayor o igual que 0. Y una tercera condición, en este caso es que acá tenemos, ¿verdad? Dentro de la otra raíz tenemos que x cuadrado menos 16, de la misma forma que los anteriores, también tiene que ser mayor o igual que 0. Y esas van a ser las condiciones para las raíces. Aparte de eso, también tenemos la condición en el denominador, ¿verdad? De que el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces también vamos a poner como condición y que todo el denominador, todo lo que está aquí, debe ser diferente de 0 porque no existe, como ya lo habíamos dicho, la división para 0, ¿no? Bien, esas son entonces las restricciones que tenemos que ir resolviendo. Entonces, vamos a resolver entonces cada una de estas restricciones, ¿no? Se resolverá cada restricción por separado. Bien, vamos con la primera restricción, con esta de aquí. La primera que nos dice que x más 4 tiene que ser mayor o igual que 0.
En este caso, ¿qué podemos hacer por aquí? Simplemente lo que facilito, ¿verdad? Se resta 4 a cada miembro. Y al restar 4 a cada miembro, lo que vamos a tener es que x, ¿verdad? Al restar de 4, x más 4 menos 4 se hace 0 y 0 menos 4 es menos 4. La primera restricción es que x tiene que ser mayor o igual que 4. Esa será nuestra primera restricción. Vamos con lo segundo. 8 menos 2x, también eso tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos ahora a restar. A cada miembro le vamos a restar 8, ¿no? Se resta 8 a cada miembro. Y al restar 8 a cada miembro, ¿qué me va a quedar? Le resto 8 aquí, este 8 se va, 0 menos 8, me queda menos 8. Ahora bien, como tenemos allí un menos 2 que multiplica la x, se divide para menos 2 cada miembro. Recordando que la inecuación debe cambiar, se cambia de signo, ¿no? Se cambia de sentido. Aquí estaba con mayor o igual, pues al dividirlo se va a quedar con menor o igual. Al dividir para menos 2 para menos 2, me queda simplemente x. Acá, menos 8 para menos 2 se va a hacer positivo 4. Y la inecuación va a cambiar de lo que era en una primera instancia, era mayor o igual, ahora va a ser menor o igual. Ya tenemos la segunda restricción. Vamos con la tercera restricción. Para la tercera restricción, en cambio, tenemos x cuadrado menos 16 mayor o igual que 0. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, se suma 16 a cada miembro. Vamos a sumar 16 a cada miembro. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que x cuadrado, ¿verdad? Al sumar 16, este 16 se va. Mientras que por el otro lado se va a quedar con 16. 0 más 16, 16. Y ya que hemos sumado 16, ¿ahora qué podemos hacer? Como tenemos x cuadrado, pues vamos a aplicar raíz cuadrada a cada miembro. Se aplica raíz cuadrada a cada miembro. ¿Por qué? Porque tenemos un x cuadrado. Entonces, para eliminarlo y encontrar directamente el valor de la x, simplemente le voy a aplicar aquí la raíz cuadrada a x cuadrado. Y en el otro lado también vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner la raíz cuadrada de 16. Ahí le aplicamos raíz cuadrada a cada lado. Muy bien. Al aplicar la raíz cuadrada, bueno, se obtienen las raíces. Y al aplicar de la raíz cuadrada de x cuadrado nos da como resultado propiedad de los números reales. La raíz cuadrada nos queda valor absoluto de x. Así que aquí le vamos a poner valor absoluto de x. Mientras que acá la raíz cuadrada de 16 nos da 4. Bien, entonces tenemos valor absoluto de x mayor o igual que 4. Entonces, por propiedades del valor absoluto, podemos decir que si el valor absoluto de x es mayor o igual que 4, significa que nosotros podemos resolver esto diciendo que entonces x va a ser mayor o igual que 4, ¿verdad? O, como en el caso, como se trata de una inecuación de mayor o igual, o en el otro caso vamos a tener que x va a ser ahora menor o igual que menos 4. Y ahí vamos a tener ya resuelta la siguiente restricción. Y nos falta todavía una restricción más, esta última de aquí. Así que vamos con la última restricción. Esta de aquí. ¿Cómo la vamos a resolver? Bueno, tenemos entonces que esto de aquí debe ser diferente de 0, ¿verdad? Así que vamos a transponer términos. Se transponen términos, ¿verdad? Es decir, voy a pasar la raíz que está negativa del primer miembro, la voy a pasar al segundo miembro y entonces queremos que se cumpla, que esta raíz sea diferente de este otro valor. ¿Sí? Porque en el caso de ser iguales tendríamos una división para 0 y eso es lo que queremos evitar precisamente, ¿no? Bien, entonces vamos. ¿Cómo elimino la raíz? Pues se eleva al cuadrado cada miembro. Vamos a elevar al cuadrado cada miembro y entonces vamos a tener aquí, elevando esto al cuadrado será, vamos a ponerlo paso a paso, ¿no? Vamos a poner aquí esto elevado al cuadrado y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Acá también le vamos a poner paréntesis allí elevado al cuadrado, ¿ya? Muy bien, ahora sí se obtiene, se desarrolla la potencia.
se aplica propiedades de los exponentes y radicales. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Al elevar al cuadrado, pues vamos a tener simplemente, esto va a ser 8 menos 2x, que va a ser diferente. ¿Qué pasa? ¿No quiere colaborar? Vamos a poner diferente que x cuadrado menos 16. Ahí está. Muy bien. Ahora, como es una inecuación cuadrática, ¿verdad? Se transpone en términos. Y vamos a pasar los términos que están en el primer miembro, los vamos a pasar al segundo miembro. Y vamos a tener entonces x cuadrado, la 2x que está con negativo cambia a positivo, más 2x, ¿verdad? El 8 que está sumando pasa a restar y me quedaría menos 16 menos 8 sería menos 24. Y esto tiene que ser diferente de 0, ¿no? Tal como lo tenemos allí, debe ser diferente de 0. Muy bien, veamos si es posible factorizar. Se factoriza el trinomio, ¿verdad? ¿Y qué vamos a tener? Factorizando el trinomio, vamos a tener entonces que aquí sería x más, en el otro paréntesis vamos a poner x menos, y queremos números que multiplicados nos den 24 y que restados nos den 2. Esos números son 6 y 4. Así que ahí tenemos 6 y 4. Y esto pues debe ser, como ya lo tenemos por acá, diferente de 0. Muy bien, entonces, por lo que se tiene que, en este caso, x debe ser, x más 6 debe ser, para que esto se cumpla, x más 6 tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? X menos 4 también tiene que ser diferente de 0. ¿De acuerdo? Esas van a ser las condiciones. Vamos a ponerle aquí, y x menos 4 tiene que ser diferente de 0. Por lo que se tiene resolviendo para x. Vamos a resolver para x, ¿no? Resolviendo para x, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que x debe ser diferente de menos 6, ¿verdad? Y a su vez x tiene que ser diferente de 4. Puede ser cualquiera de los valores, pero no puede ser ni el menos 6 ni el 4. ¿Por qué? Porque con esos valores se sobreentiende que esto de aquí va a quedar igualado a 0. Bien, ¿qué pasaría si x toma el valor de menos 6 primero? Recuerden que nosotros habíamos tenido una inecuación que la elevamos al cuadrado, así que puede generar valores ficticios, ¿no? Si x toma el valor de menos 6, esto sería 8 menos 2 por menos 6. Menos 2 por menos 6 se hace más 12 y más 8, 20. Acá tendríamos x menos 6 al cuadrado se hace 36 menos 16, 20. Raíz de 20 menos raíz de 20 sería 0. Entonces efectivamente tenemos que evitar el valor de menos 16. Y por otro lado el valor de 4. 4 por 2 me da 8. 8 menos 8, 0. 4 al cuadrado, 16 menos 16, 0. 0 menos 0, 0. Entonces efectivamente necesitamos que x sea diferente de 4 y diferente de menos 6. Debe ser diferente de esos valores. Muy bien. Ahora que ya tenemos las restricciones, ¿verdad? Se realiza la intersección de las restricciones encontradas. Tengo que hacer la intersección, ¿por qué? Porque recordemos que cuando planteamos nuestro ejercicio, quedamos en que deben de cumplirse todas esas condiciones, ¿no? Debe cumplirse que x más 4 sea mayor o igual que 0, que 8 menos 2x sea mayor o igual que 0, y esta de aquí, y esta otra restricción. Todas las restricciones. Muy bien, entonces vamos con la conjunción de las restricciones. Entonces primero tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, vamos a copiar la primera restricción. Hemos dicho que vamos a hacer la intersección. Vamos a cambiar esto como intersección. Vamos a hacer la conjunción de las restricciones. Esta primera restricción, x debe ser mayor o igual que menos 4, ¿verdad? Y la siguiente restricción que resolvimos fue acá, que x tiene que ser menor o igual que 4. Vamos a ponerla aquí también. Luego tenemos y
otra restricción más. ¿Cuál era nuestra siguiente restricción? La siguiente restricción era esta de aquí. Esta es tercera restricción. Vamos a cambiar esto por corchetes, entonces. Vamos a poner un corchete aquí. Y la restricción que encontramos ahora, ¿no? Y también la última restricción que correspondía a que x debe ser diferente de menos 6 y diferente de 4. Esas son las restricciones. Muy bien, veamos entonces. Resulta que x tiene que ser, por un lado, x tiene que ser mayor o igual que menos 4 y menor o igual que 4. ¿Verdad? Allí, ¿qué vamos a tener? Vamos a aplicar entonces, aplicando o asociando términos. Bueno, sí, aplicando aplicando propiedad asociativa de la conjunción, porque tenemos ahí conjunción de una a otra, ¿no? Entonces voy a asociar estas dos de aquí y estas se van a transformar en una sola. Bien. Vamos a asociarlas estas dos de aquí, le vamos a poner un corchete para indicar que esas son las que estamos asociando, ¿no? Muy bien, y una vez que tenemos eso, resolviendo la conjunción agrupada, vamos a ver, ¿cuál sería la intersección aquí? Pues la intersección sería entonces x mayores o iguales que menos 4 y x menores o iguales que 4. Eso simplemente se traduce en que x va a ser menor o igual que 4 y mayor o igual que menos 4, ¿no? Ahí vamos a tener esta de aquí. Muy bien, eso se traduce en una sola. Ahora bien, vamos otra vez a agrupar y vamos a agrupar estas dos de aquí. ¿Verdad? Ahora, o podemos analizarnos, ¿no? X mayor o igual que menos 4 y menor o igual que 4, y a su vez X tiene que ser mayor o igual que 4 o menor o igual que menos 4, ¿verdad? Otra vez vamos aplicando propiedad asociativa de la conjunción. Vamos a aplicar otra vez propiedad asociativa de la conjunción y vamos a agrupar estos de aquí, ¿no? Estos de aquí los vamos a agrupar, les vamos a poner unas llaves allí y vamos a resolverlos como tales. Muy bien, la intersección entre x mayores o iguales 4, bueno, se realiza la conjunción entre los intervalos. Bien, ¿cuáles son los que cumplen que siendo mayores o iguales que menos 4 sean menores o iguales que 4 y a su vez que sean mayores o iguales que 4 o menores o iguales que menos 4? Pues resulta que esa intersección son simplemente los valores puntuales. ¿Cuáles? Los únicos valores puntuales que vamos a tener allí es, bueno, que cumplan, que sean mayores o iguales que 4 y menores o iguales que 4, solamente el 4. Que sean menores o iguales que menos 4 y mayores o iguales que menos 4, pues solamente el menos 4. Entonces aquí al resolver, lo único que vamos a tener son los valores de menos 4 y 4. Ajá. Realizando la última conjunción, ¿qué vamos a tener? Pero resulta que los únicos valores que pueden ser solución son el menos 4 y el 4, pero, x debe ser diferente de 4. Ajá. Entonces la única que nos queda es que x, el único valor que puede tomar es el menos 4. ¿Verdad? Y ese sería entonces el máximo dominio para nuestra función. No se puede evaluar en otra cosa que no sea el menos 4 para este ejercicio. ¿Por qué? Porque el resto, pues cada valor que le voy dando, pues va generando una restricción diferente. ¿De acuerdo? Me va generando una restricción diferente. Fíjense que el radical de arriba solamente se puede aplicar para raíces que van a ser mayores que menos 4 y este en cambio para menores que 4. Estaba restringido por allí y este otro radical de acá me decía que solo puede ser mayores que 4, ¿verdad? O menores que menos, y entonces ahí se generó un conflicto, ¿no? Bien, entonces ahí está resuelto. Hemos ido resolviendo cada uno, haciendo el análisis de cada una de las
condiciones de cada una de las restricciones y las hemos agrupado para ir resolviéndolas y analizándolas cada una, ¿no? ¿Se podía hacer un solo análisis de todo? Sí, por supuesto, se pudo haber hecho un único análisis con todas las restricciones, pero hemos preferido hacerlo paso a paso para que sea un poquito más entendible en lo que se resolvió, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que me pedía el ejercicio? Me decía cuál es el máximo dominio, ¿no? Por lo tanto, por lo que el máximo dominio de la función es este intervalo de aquí. Y no, perdón, ni siquiera este intervalo, este único valor puntual. Ese es el único dominio. Muy bien, ese fue nuestro primer ejercicio. El ejercicio siguiente también tiene que ver con el dominio de una función. Dice, sea f una función de variable real tal que f de x está dada por esa expresión, entonces el dominio de f es, y aquí tenemos opciones de respuestas, ¿no? Vamos a ver cuál de estas opciones corresponde a la solución. Muy bien, empezamos entonces. Empezamos. Tenemos, se plantean las restricciones, está bien, se plantean las restricciones del dominio. Restricciones del dominio. Esto es restricción. Las restricciones, ¿cuáles son las restricciones del dominio? Aquí tenemos una raíz de índice par. Por lo tanto, su argumento debe ser diferente de 0, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí insertar una ecuación y vamos a ponerle allí que esto, lo que está aquí, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué más? Y también se debe cumplir, como hay un valor en el denominador, pues el denominador, en este caso x cuadrado menos 2x, tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe la división para 0. Entonces el denominador tiene que ser diferente de 0. Ahí está la otra restricción. Muy bien. Vamos a resolver la restricción de la primera, ¿no? Se resuelve la primera restricción. La primera restricción es esta de aquí. Ahí está. Esa es la primera que vamos a hacer. Muy bien. Se aplica la definición del valor absoluto. Vamos a eliminar esa restricción que tiene un valor absoluto y vamos a aplicar la definición del valor absoluto. Ahora, si yo aplico la definición del valor absoluto, ¿qué me va a quedar? Bueno, este valor absoluto se transforma en el mismo valor, ¿verdad? En x menos 2, cuando x menos 2 es mayor o igual que 0. Entonces la inecuación se va a transformar en dos inecuaciones. La primera, tenemos exactamente la misma, que va a ser x más x menos 2 mayor o igual que 0, cuando x menos 2 es mayor que 0, o aquí vamos a ponerle un corchete, ¿no? Vamos a ponerle un corchete. O la otra condición es que se transforme en ¿qué cosa? Vamos a copiar para ahorrarnos un poquito de tiempo. O que va a ser ahora el opuesto. ¿Y cuál es el opuesto de x menos 2? Pues eso es 2 menos x, que va a ser 2 menos x, ¿verdad? Mayor o igual que 0. ¿Cuándo? Cuando x menos 2 sea menor que 0, ¿sí? Porque el valor absoluto, ¿qué nos dice su definición? Que si el argumento del valor absoluto es mayor que 0, se conserva la expresión. Pero si por el contrario el argumento es menor que 0, pues cambiamos por el opuesto, ¿no? El opuesto de x menos 2, 2 menos x. Muy bien. Entonces se destruyen los paréntesis internos, eliminando, y se eliminan términos semejantes. Vamos a poner, y se eliminan términos semejantes. Muy bien, entonces si nosotros vamos ahora a hacer eso de allí, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Pues x más x me va a dar 2x. Aquí me va a quedar 2x menos 2. Esto va a ser 2x menos 2 mayor o igual que 0, ¿verdad?
con la condición de que x sea mayor o igual que 2. Por acá, en cambio, x con x se van a eliminar y me va a quedar que 2 es mayor que 0, ¿verdad? Cuando x es menor que 0, perdón, x menor que 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Se resuelve. Vamos a resolver, aquí tenemos esta inecuación y la vamos a resolver aquí para x, ¿no? Una inecuación allí para x. Vamos a ver, se resuelve para x la primera inecuación. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, el 2 lo pasamos a sumar y el otro 2 lo paso a, como está multiplicando, lo paso a dividir. Pues entonces me queda 0 más 2, 2, dividido para 2, 1. X mayor o igual que 1 con la condición de que x sea mayor o igual que 2. O puede ser cuando 2 es mayor o igual que 0 con la condición de que x sea menor que 2. Muy bien, se realizan las intersecciones Bien, tengo aquí que x sea mayor o igual que 1 y que a su vez x sea mayor o igual que 2, pues la solución allí es que x sea mayor o igual que 2. ¿Sí? Va a ser los mayores iguales que 1 y mayores igual que 2. ¿Cuál es la intersección? Pues los mayores iguales que 2. Y en el otro caso, ¿verdad? 2 mayor o igual que 0. A ver. Para el caso de... Vamos a poner ahí 2 puntos. Para este caso, el número 2 siempre es mayor o igual que 0. Lo que significa que la solución para x, ¿no? Porque este valor, la ecuación está dada para x. Lo que significa que la solución para x es todo su referencial. Ajá. A ver, ¿aquí qué me está diciendo? Me está diciendo que para qué valores de x el número 2 es mayor que el 0, pues para todos los valores de x. Para cualquier valor de x el 2 es mayor o igual que 0. ¿Verdad? Entonces acá tendríamos que resolver. Esto aquí es todo lo x. Referencial, intersección o conjunción con x menores que 2. Esto simplemente me va a quedar x menores que 2. Entonces aquí me va a quedar x menor que 2. ¿Es lo que vamos a poner aquí? Repito, acá, ¿para qué valores de x el número 2 es mayor o igual que 0? Para todos los reales, para absolutamente todos los reales. Con todos los reales, con cualquier número el 2 es mayor que el 0. No importa el número de x que yo le dé, el 2 es mayor que 0. Entonces, aquí la solución es su referencial. Y la intersección entre el referencial y x menores que 2, pues es x menores que 2, ¿no? Por eso que acá me va a quedar simplemente x menores que 2. Muy bien. Entonces ahora, una vez que ya tengo las intersecciones allí, ¿verdad? Me queda que x debe ser mayor o igual que 2 o x menor que 2. La unión de los intervalos es la unión de los intervalos de los x mayores o iguales que 2 y a su vez que que sean menores que 2, pues corresponde al conjunto de todos los números reales. La unión entonces son todos los reales. Eso quiere decir entonces que en los que nos pedía el conjunto de verdad, ¿no? Por lo que el conjunto de verdad, no, creo que nos pedía el dominio, creo que era, ¿no? Entonces teníamos que, una función, queríamos determinar su dominio. Su dominio son todos los reales, ¿no? La unión de los intervalos, por lo que, pero todavía nos falta, ya recién resolvimos la parte de arriba. Ahora vamos a la segunda restricción, vámonos con esto. Vamos con la segunda parte.
del denominador se tiene. ¿Qué se tiene en el denominador? Esto de aquí, ¿no? Bien, factorizando. Si lo vamos a factorizar, ¿qué nos va a quedar? No necesitamos los paréntesis, vamos a quitarle los paréntesis. Si sacamos, sí lo voy a necesitar. Si sacamos factor común x, ¿verdad? Vamos a quitar todo esto de acá. Voy a sacarle factor común x. X que multiplica a x menos 2, ¿verdad? Y cuando x por x menos 2 es diferente de 0, por lo que se tiene, para que x por x menos 2 sea diferente de 0, debe suceder entonces que x debe ser diferente de 0 y x menos 2 debe ser también diferente de 0. ¿Verdad? Aquí vamos a ponerle esto aquí entre paréntesis. Acá debemos de tener una conjunción, porque para que sea diferente de 0, ambos tienen que ser diferentes de 0. Entonces aquí va una conjunción, ¿verdad? Resolviendo para x. Si resolvemos para x, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces que x debe ser diferente de 0 y x diferente de 2. El dominio de la función corresponde a la conjunción o a la intersección de las soluciones, ¿no? A la intersección de las soluciones. Muy bien, la primera solución era todos los reales, ¿verdad? Todos los reales, intersección con esto de aquí, x diferente de, vamos a ponerlo aquí entre corchetes, intersección con eso, sería simplemente, se realiza la intersección, y la intersección entre ellos sería todos los reales, excepto pues los valores que no puede tomar, que son el 0 y el 2. Todos los reales, excepto el 0 y el 2. Esos son los valores que no puede tomar. ¿Sí? Por lo que el dominio de la función es este mismo que está aquí. Los reales, excepto el intervalo de, perdón, excepto los valores de 0 y 2. Lo que hace correcta la opción, en este caso, la opción D. Y listo, problema resuelto. Parecía más complicado. Lo que hace correcta la opción D. ¿Ja? Muy bien. Acá tenemos otro tema también asimismo del dominio, pero su procedimiento va a ser lo mismo que los anteriores, ¿no? ¿Cómo vamos a plantearlo? Vamos a plantear que esa fracción que está ahí sombreada tiene que ser menor o igual que 0. Acá también debemos tener que, perdón, mayor o igual que 0. Acá que x cuadrado menos x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0, con la restricción de que x menos 1 sea diferente de 0. Bien, avancemos a otro tópico ahora sí. Y dice, se tiene la gráfica de la función f. Determine el dominio. Bien, vamos a determinar entonces el dominio. Vamos a determinar su dominio. Bien, el dominio lo vamos a encontrar de la gráfica mismo, ¿no? En la gráfica, bien, vamos a ponerlo así. Y no va a empezar desde E, vamos a empezar, pues la numeración la vamos a empezar desde A mismo, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso lo primero que vamos a hacer será encontrar cuál es el dominio. El dominio lo podemos ver por la proyección que tenga la gráfica sobre el eje X. Y bien, la gráfica va proyectada al eje X desde menos 4 hasta menos 1. Y luego se proyecta desde menos 1 hasta 2. Y luego se proyecta desde 2 hasta 4, donde se incluye el menos 4, pero el 4 no se incluye, ¿no? Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? Que el dominio de f
será el intervalo que va desde menos 4 hasta 4. Pero fijémonos que el menos 4 se incluye, entonces le vamos a poner ahí un corchete, se incluye el valor de menos 4 y el 4 no se incluye, por lo que se va a llevar un paréntesis. Y ahí está el dominio. Bien, ¿qué otra cosa nos pide? Nos pide el rango de la función. Bien, el rango es la proyección de la gráfica sobre el eje Y. La función se proyecta desde menos 1 hasta 1, continúa hasta 4. Y la otra parte pues también está ahí entre 3 y 4, ¿verdad? Ahora, el 4 sí se incluye, porque aunque este valor de acá no lo incluye, este sí lo incluye. O sea, sí hay un X que pertenece al dominio, tal que Y igual a 4 es igual a F de X, y ese X es 2, ¿no? Así que existe y por lo tanto ese pertenece al dominio, perdón, pertenece al rango. Y entonces el rango va desde menos 1 incluido hasta el valor de 4. Bien, entonces aquí vamos a poner rango de F. Vamos a poner aquí. El rango de F es igual al intervalo que va desde el menos 1, este no es, este de aquí, desde el menos 1 hasta 4. Ese será nuestro rango, ¿no? Bien, vamos a ponerle aquí. Del gráfico se tiene, ¿verdad? Que el dominio es ese valor de allí. Y lo mismo vamos a ponerle acá, que del gráfico se tiene que el rango es este valor de acá. Muy bien. Intersecciones con el eje X y con el eje Y. Muy bien, lo mismo, del gráfico se tiene. Vamos a ver cuáles son las intersecciones con el eje X. Con el eje X tenemos los puntos menos 4, menos 3 y menos 1. ¿Ya? Y con el eje Y solamente el valor de 1. Menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. Por lo tanto, tenemos del gráfico se tiene intersectos con X. Intersectos con X o los ceros de la función serían los puntos. Vamos a poner allí. X igual a menos 4. X igual menos 3. X igual a menos 2, X igual a menos 1. Son esos 4 valores, ¿verdad? Menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. Y finalmente el intercepto con el eje Y. Intercepto con el eje Y. ¿Cuáles serían los valores? Y. Intersecto con el eje Y, solamente teníamos 1, y es el valor de Y igual a 1. El único intersecto no puede, si es una función, no puede tener más de un intersecto con el eje Y. El único intersecto es el valor de Y igual a 1. Y con eso ya tenemos el intersecto con el eje Y, que es otra de las cosas que nos pedía. Ahora pide el valor numérico de f de menos 3. Muy bien. De la gráfica de la función se tiene. Vamos a ver, en la gráfica de la función vamos a encontrar estos valores y vamos a tener f de menos 3, ¿cuánto es? En la gráfica lo vamos a visualizar y dice f de menos 3 es 0, ¿no? Porque es uno de los ceros de la función. F de menos 1, también lo vimos, el f de menos 1 también es 0. Vamos a ponerlo acá mejor. Punto coma. F de menos 1 es 0. Y f de 2, ¿cuánto es? Según la gráfica, f de 2 es 4. F de menos 3 es 0, f de menos 1 es 0 y f de 2 es 4. Entonces vamos a poner aquí que f de 2 es igual a 4. Muy bien. Se determina el valor solicitado. ¿Qué es lo que me pedían calcular? Esta expresión, ¿no? F de menos 3 es 0, menos el otro valor también es 0, más 4. Eso me da 4. Y problema resuelto. Eso es todo lo que me pedía el ejercicio con respecto a esta función que estaba dada por tramos, ¿no? Y estaba dada en forma gráfica. Muy bien.
Veamos otro. Si f es una función de variable real, de reales en reales, cuya gráfica es la que tenemos aquí, entonces es verdad que, acá ya nos dice directamente, esta es la verdadera, ¿no? Ya nos está dando que esa es la verdadera. Muy bien, vamos a ver si lo podemos verificar. Bien, dice f es inyectiva. Vamos a analizar cada una de las opciones. Vamos a quitar este que está con amarillo, vamos a quitárselo de aquí, ¿no? Vamos a verificar cada una de las opciones de respuesta que nos da utilizando pues la gráfica que tenemos, ¿no? Aquí me faltaría que esto debería llevar su puntito por aquí para que esté bien redactado el ejercicio. Esto tiene que llevar un puntito por aquí, también un puntito por acá, un punto, otro punto, ¿no? Esto es. Muy bien, ahora sí, vamos a copiarlo y vamos a ir resolviendo cada una de las opciones que nos da. Vamos a determinar su valor de verdad. Bien, empecemos entonces con la opción A. La opción A me dice que la función es inyectiva. Bien, de la gráfica se puede, por el criterio de la recta horizontal, ¿verdad? Podemos ver que al trazar una recta horizontal en y igual a menos 2 o y igual a 0, la función toca más de un punto, ¿no? Por el criterio de la recta horizontal, al trazar una recta en y igual a 0, por ejemplo, ¿no? Un valor, ¿no? En y igual a 0, se tiene más de un valor de x. Se tiene más de un valor de x. ¿Sí? Coma. Por lo que la función no es inyectiva. Recordemos que el criterio de la recta vertical, recta horizontal me dice que si una curva, una gráfica, pasa por más de un punto, ¿verdad? Una recta horizontal cruza a una gráfica en más de un punto, esa curva que representa una función no es una función inyectiva. Bien, la función es impar, dice. Esta función no tiene paridad ni par ni impar. Una condición necesaria para que la gráfica represente una función impar es que pase por el origen de coordenadas, que si contiene al eje x, perdón, si contiene a x igual a 0, debe de pasar por el origen de coordenadas, lo cual aquí no sucede, ¿no? Bien, pero vamos a ponerle así, ¿no? Gráficamente, se visualiza gráficamente que la función no tiene simetría con respecto al origen, por lo que la función no tiene paridad impar. No tiene paridad impar. Debe ser simétrica con respecto al origen. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el punto 2, menos 3 pertenece a esta gráfica, significa que el punto menos 2,3 bueno, parece que justamente ese punto sí pertenece, ¿no? El 2, menos 3, qué coincidencia, el menos 2,3. Pero podemos ver, por ejemplo, el punto 3,0. Entonces el menos 3,0 también debería estar y no lo está. Entonces no se trata de una función impar. Y como les decía hace un momento, la función, si es impar y contiene, si x igual a 0 pertenece a su dominio, la función impar necesariamente tiene que pasar por el origen de coordenadas, lo cual aquí no sucede. Entonces esta función no se trata de una función impar. F no es sobreyectiva. Para hablar de sobreyectiva, nosotros tenemos que determinar primero, tener claro cuál es el conjunto de llegada. Esta función va de reales en reales, por lo tanto el conjunto de llegadas son todos los reales. Gráficamente se ve que la función va al más infinito y viene desde el menos infinito, ¿no? La función es continua, ¿verdad? Entonces, su rango sí corresponde a todos los reales.
Bien, entonces dice acá. Dice, no es sobreyectiva. La función de la gráfica se visualiza que el rango de la función corresponde a todos los números reales. ¿Ah? Por lo que la función es sobreyectiva. ¿Sí? Como el conjunto, como el rango, todos los reales, es igual al conjunto de llegada, que también son todos los reales, como el rango es igual al conjunto de llegada, entonces la función es sobreyectiva. Y acá, ¿qué me dice? Me dice que la función no es sobreyectiva. Por cierto, había que determinar el valor de verdad de cada una de ellas, ¿no? Ajá, entonces vamos a poner aquí la proposición es falsa. Esta proposición es falsa. Acá también, como no tenía anual impar, también esta proposición es falsa. Acá me preguntaba si era sobreyectiva y ya vimos que no es sobreyectiva, pero que sí es sobreyectiva, la proposición es falsa, ¿no? Porque acá me dice que no lo es y sí lo es. F es creciente en el intervalo desde menos 1 hasta 4. Vamos a ver el intervalo desde menos 1 hasta 4. Desde menos 1, ¿verdad? Desde aquí hasta 4, la función hace esto así. Y dice que la función debe ser decreciente. La función no es decreciente, puesto que en el tramo de x igual a 1 a x igual a 3, la función es creciente. Bien, vamos a poner eso entonces, ¿no? En la gráfica se visualiza que en el intervalo, ¿desde qué valor habíamos dicho? Desde 1 hasta 3, creo, ¿no? Sí, desde 1 hasta 3. En el tramo de 1 a 3, en el intervalo 1,3, la función es creciente. Por lo que en el intervalo de menos 1 hasta 4, porque nos han pedido en el intervalo desde menos 1 hasta 4, ¿no? Entonces, por lo que en el intervalo de menos 1 hasta 4, la función no es creciente. Tiene un intervalo pequeño para el cual la función es creciente, entonces la función no puede ser creciente en todo su intervalo, ¿no? Ah, perdón, me preguntaba creciente, yo le estoy contestando otra cosa. Creciente no, porque en el intervalo desde 3 a 4, vamos a poner así, la función desde 3 a 4 es decreciente. Vamos a cambiarlo, ¿no? Se visualiza que en el intervalo desde 3 a 4, la función es decreciente. Por lo que en el intervalo de menos 1 a 4, la función no es creciente. La proposición es falsa. Y bien, la última, que por lo tanto tiene que ser la verdadera, dice, para todo x que pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, f de x es mayor que 0. Desde el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, si no se incluye el menos 1, efectivamente la función está arriba del eje x, lo que la convierte en una función positiva, ¿no? Bien, en la gráfica, otra vez más, se visualiza que la función en el intervalo abierto de menos infinito hasta menos 1, en este intervalo de aquí, la función se encuentra sobre el eje Y, sobre el eje X, perdón, sobre el eje X, coma, por lo que la función es positiva en ese intervalo. Y ya está. Ahora, sí, la función es positiva y en ese intervalo. Y entonces, pues podemos afirmar que la proposición ya no es falsa, esta de aquí. La proposición es verdadera. La proposición es verdadera. Muy bien. Tenemos entonces ya problema resuelto. El ejercicio nos daba ahora una gráfica, una función y estamos determinando sus características.
Bien, acá tenemos otra gráfica. Si la gráfica adjunta corresponde a una función de variable real, de reales en reales, entonces es verdad que. Muy bien. Bueno, en este caso vamos a hacer el análisis allí directo. Dice, no es cierto que la función no es par ni impar. Entonces, la función es par, no lo es. La función es impar, no lo es. ¿Verdad? Por lo tanto, que la función no es par es verdadero, que la función no es impar también es verdadero, verdadero y verdadero me da verdadero. Como aquí tenemos la negación, me dice falso. No es cierto, no, no, todo lo contrario. Sí es cierto que la función no es par ni impar, eso sí es cierto. Entonces, pues esto de aquí, queremos cuál es la verdadera, esa no lo es. La función es creciente en el intervalo de menos 2 a 4. En la gráfica podemos ver que en el intervalo que va desde menos 2 hasta 4, la función es creciente por aquí, es creciente por acá y también es creciente por acá, por tramos. Pero, por ejemplo, si tomamos el punto 0 y el punto 1, y hacemos la unión del punto, la coordenada del punto 0 con la coordenada en y del punto 1, ¿qué vamos a tener? Que la función viene hacia abajo. Cuando x vale 0, la función vale 2. Cuando x vale 1, la función vale 1, entonces va hacia abajo. Y si tenemos un x1 que es menor que x2, y un f de x1 que es mayor que f de x2, entonces la función no es creciente, sino decreciente. Entonces, ¿es creciente en el intervalo? No, 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 no. Crece por tramos, ¿no? Pero desde menos 2 hasta 4 en total la función no, porque de aquí para acá, la función para cualquier punto de aquí, desde menos 2 hasta 0, sin incluir el menos 2, ¿verdad? La función viene para aquí, para abajo con este tramo, ¿no? La función va hacia abajo, entonces no. No es cierto que la función es inyectiva o sobreyectiva. Esta función no es inyectiva por el criterio de la recta horizontal, tampoco es sobreyectiva porque es una función que está acotada entre 0 y 4 y nos decía que la función va de reales en reales. No es inyectiva, no es sobreyectiva, no es cierto que la función sea así, correcto, no es cierto que sea inyectiva o sobreyectiva. Esta es la opción correcta. ¿La función es monótona en todo su dominio? No, es monótona por tramos. Y ni siquiera eso, porque en el tramo de 2 infinito la función no es monótona. ¿Cuándo es monótona? Cuando es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Cuándo es estrictamente creciente? Cuando siempre va para arriba. ¿Cuándo es estrictamente decreciente? Cuando siempre va para abajo. Pero acá tenemos tramos desde menos infinito hasta menos 5 o desde 2 a más infinito para los cuales la función es lineal, no es una función, perdón, constante. La función no es acotada, falso también. La función es acotada y su máxima cota inferior es 0 y su mínima cota superior es 4. Entonces sí está acotada entre 0 y 4, ¿no? Así que es una función acotada. Bien, vamos a ver el siguiente. Ajá, acá está interesante este otro ejercicio. Dice, sin graficar, obtenga el rango de la función definida por. Vamos a, este ejercicio sí lo vamos a resolver. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, vamos a plantear entonces aquí solución. Bien, ¿cómo vamos a resolver en este caso? Nos pide que sin graficar obtengamos el rango de esta función. Bien, para obtener el rango se parte del dominio, ¿no? Para obtener el rango de la función se parte del dominio de la misma. Muy bien, entonces vamos a tomarlo por intervalo. Se tomarán los 3 intervalos del dominio. La función está dada por tramos y tiene 3 intervalos del dominio, ¿no? Primer intervalo. El primer intervalo va a ser este de aquí, x menor o igual que menos 2. Este. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bien. Partiendo de x menor o igual que menos 2, tenemos que llegar a esta expresión que está acá. Tenemos que llegar porque esa es la y, x menos x sobre 2 más 1. Entonces vamos a poner aquí, se multiplica o se divide, vamos a ponerle mejor, ¿no? Se divide, vamos a dividir para el valor de menos 2. Se divide para menos 2 cada miembro
¿Y qué tenemos al dividir para menos 2 cada miembro? Pues que la x se va a transformar en menos x sobre 2 y eso es una de las cuestiones, lo primero que queríamos, es menos x sobre 2. Y al dividir para menos 2, este se va a hacer 1. Recordando que cuando se divide o multiplica por un negativo, se cambia el sentido de la inecuación, vamos a tener que menos x medio será mayor que 1. Ahora bien, se suma 1 a cada miembro. Y al sumar 1 a cada miembro vamos a tener que menos x sobre 2 más 1 va a ser mayor que 2. ¿De acuerdo? Menos x medios más 1, ¿qué es? Es la función, es decir, es y. ¿Sí? Por lo que se tiene, ¿qué es lo que tenemos ahora? Acá lo que tenemos es que y es mayor que 2. Entonces, el rango en el primer tramo es y mayor que 2. Ese es el rango del primer tramo. Vamos ahora con el segundo tramo. Segundo intervalo, ¿no? Vamos a ponerle segundo intervalo. El segundo intervalo es ahora x está entre menos 2 y 0 y la función es 2. Dado que se trata de una función constante, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Porque se trata de una función constante y por lo tanto su rango es 2. ¿Sí? El rango para una función constante es el mismo valor. Como en este caso es 2, pues se trata de 2. Bien, y finalmente el tercer intervalo, ¿no? El tercer intervalo es para x mayores o iguales que 0. Entonces, bien, vamos a ponerlo acá. Tercer intervalo, que era x mayor o igual que 0. Bien, tenemos que llegar a qué función. Tenemos que llegar a la función x cuadrado, que esa es la y en este caso. Bien, se eleva al cuadrado cada miembro. ¿Y qué se tiene cuando elevamos al cuadrado cada miembro? Pues por un lado vamos a tener x cuadrado, ¿verdad? Ya que x al elevarse al cuadrado vamos a tener x cuadrado. Y en el otro lado vamos a tener 0 al cuadrado. Pero 0 al cuadrado es 0. Así que y x cuadrado es igual a y, ya lo hemos dicho, ¿no? Por lo que se tiene, ¿qué es lo que vamos a tener? Ese x cuadrado para el tercer tramo es la función y, ¿verdad? Es el valor de y. Aquí. Esa es la función y la función es y. Entonces ya hemos encontrado y. Y entonces el rango en el tercer tramo, entonces, el rango en el tercer tramo es y mayor o igual que 0. Listo. Muy bien. Ya tenemos entonces el rango de los tres tramos. El rango de la función corresponde a la unión de los rangos parciales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer la unión de los rangos parciales. Y como rangos parciales, ¿qué teníamos? Primero, y mayor que 2. Vamos a poner aquí y mayor que 2, ponerlo entre paréntesis. Vamos a hacer la unión, así que aquí le ponemos O. En el otro caso teníamos que era y igual a 2. O, y en el tercer caso tenemos y mayor o igual que 0.
Esos son los rangos parciales. Por lo que el rango, a ver, bueno, realizando la unión, vamos a poner ahí, realizando la unión, ¿qué vamos a tener? Serían mayores que 2. Perdón, este es mayor o igual que 0. Acá el último no era mayor que 2, sino mayor o igual que 0. Realizando la unión, mayores que 2, unión el 2, de 2 en adelante, mayor o igual que 0, entonces queda esto, ¿no? Realizando la unión y es mayor que 0. Por lo que el rango de la función es, y ahí vamos a poner, el rango de f es igual al intervalo que va desde 0 hasta el más infinito. Vamos a poner el símbolo acá de infinito. Como dice mayor o igual, pues se incluye el 0, así que lo vamos a incluir al 0 y para incluirlo le ponemos un corchete. Y como el infinito nunca se incluye, ese va entre paréntesis. Y ahí está. Tenemos ahora este problema que nos decía el ejercicio, que encontremos de forma analítica el rango para esta función. Y ya está, problema resuelto. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? Veamos el siguiente ejercicio. Bueno, el ejercicio siguiente dice, una de las siguientes gráficas de funciones de reales en reales tiene asociada una proposición falsa. Identifíquela. Bien, esta primera me dice, vamos a ver, tenemos 5 funciones, ¿verdad? Dice que la esa es la que está equivocada. Bien, vamos a poner acá. Vamos a poner acá sin color solución. Caramba. Bien, vamos a poner entonces. ¿Y aquí qué pasó? Creo que la E es acá. Acá entonces. Yo tengo que ponerlo por acá. Perdón. Fallas técnicas, nada más. Un poquito de fallas técnicas. Aquí, solución. Y lo que vamos a hacer, pues voy a quitar esto aquí que está, que supuestamente esa es la respuesta. Bien, vamos a copiar entonces desde la A hasta la E y vamos a verificar que supuestamente la E es la solución correcta, ¿no? Se analizará cada gráfica. Muy bien, vamos a analizar cada gráfica. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a pegar aquí a ver qué es lo que me está diciendo. Esto de aquí no va a empezar con la F. Vamos a empezar pues directamente con la A, ¿no? Debería empezar con la A. Entonces ahí tenemos A. Muy bien. Ahora sí, vamos a analizar. Primero, ¿qué me dice la definición? Dice, para todo XY que pertenece a los reales, si X es mayor que Y, entonces F de X es mayor que F de Y. Bien. Por la definición de la función, coma, se trata de ¿qué? Se trata de una función creciente en el dominio de los reales. ¿Sí? Me dice que si X es mayor que Y, F de X es mayor o igual que F de Y. Lo que me está diciendo es que la función es creciente. La relación entre X y Y es la misma que acá entre X y Y. Se trata de una función creciente. Y efectivamente, la gráfica muestra a una función creciente. No es estrictamente creciente, ¿no? No es estrictamente creciente, pero sí es creciente en todo su dominio. Sí es creciente en todo su dominio. La proposición es verdadera. La definición es coincidente
con la gráfica. La definición es coincidente con la gráfica. Dice que aquí tenemos una función creciente y sí, efectivamente esa es la gráfica de una función creciente. ¿Qué dice por acá? Por acá dice para todo x y que pertenecen a los reales, si x es diferente de y, entonces f de x es diferente a f de y. La definición indica que la gráfica corresponde a una función inyectiva. Esa es la definición de una función inyectiva, ¿no? Es la definición de una función inyectiva. Y efectivamente, pues se puede ver, y aquí por el criterio de la recta vertical, perdón, recta horizontal, se verifica que la gráfica representa a una función inyectiva. Sí, se trata de una función inyectiva puesto que no existe ninguna recta horizontal que pueda pasar más de un punto en esta gráfica. Entonces sí se trata de una función inyectiva, por lo tanto la definición es coincidente con la gráfica. Ahí se fue. Opción C. Dice, para todo x que pertenece a los reales, f de x es menor o igual que 3. ¿Qué me está indicando aquí? Vamos a verlo. La proposición indica que, ¿qué me dice? Que la función siempre es menor o igual que 3, lo cual indica que la función tiene como cota, es acotada superiormente, la función es acotada superiormente en el nivel y igual a 3. En el nivel, vamos a poner aquí, y igual 3. Y bien, resulta que según la gráfica, ¿qué podemos ver en la gráfica? Según la gráfica, pues efectivamente la función nunca supera el valor de 3, ¿verdad? En la gráfica se visualiza que la función nunca supera el valor de y igual a 3, o el valor de 3, ¿no? Nunca supera el valor de 3, por lo que la gráfica, la definición es coincidente con la gráfica. La proposición, vamos a cambiar a poner mejor la proposición, es coincidente con la gráfica. Mejor vamos a poner la proposición en vez de la definición, ¿no? ¿Qué pedía el ejercicio? Decía, una de las siguientes gráficas tiene asociada una proposición falsa, correcto, ¿no? Entonces la proposición es correcta. Muy bien, vamos con la D ahora. La D me dice, para todo x que pertenece a los reales, f de x es igual a f de x más 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La proposición indica que la gráfica representa a una función periódica con periodo 2. Una gráfica periódica con periodo 2. Muy bien. En la gráfica se visualiza que 2, ¿verdad? A ver, desde 0 hasta 2 se repite, ¿sí? Y ese es un periodo fundamental. ¿Sí? Es un periodo fundamental. Que el valor de, vamos a ponerle t igual a 2, sí corresponde a un periodo de la función.
Sí corresponde, y es el periodo fundamental, ¿no? Encima no solamente que es un periodo, sino que corresponde al periodo fundamental de la función. Entonces la proposición coincide, es coincidente con la gráfica. Y por último, el literal E, que nos habían dicho que este era el falso. Vamos a ver, ¿qué me dice la definición? Me dice, para todo x que pertenece a los reales, f de menos x es igual a f de x. ¿Sí? La proposición indica que se trata de una función par. Por definición, para todo x que representa los reales f de menos x igual a f de x, se trata de una función par. ¿De acuerdo? Entonces, en la gráfica se visualiza que la función no tiene simetría con respecto al eje Y. Vamos a poner al eje Y, por lo que la función no tiene paridad par. Entonces, en este caso, la proposición no es coincidente con la gráfica. La proposición no es coincidente con la gráfica. La opción correcta corresponde al literal E. La última. Efectivamente, esta es la correcta. Esta gráfica es de una función impar. Y ahí el ejercicio me decía que teníamos una función par, lo cual no es cierto. Bien, vamos a ver este ejercicio 9. Dice, sea la función de reales en reales definida por, y ahí tenemos esta función. Por lo tanto, es verdad que es inyectiva, es acotada, es sobreyectiva, es estrictamente creciente en todo su dominio. Bueno, aquí el análisis debería ser graficar la función. Como no estamos todavía a ese nivel, vamos a cambiarnos a este otro. Dice, sea la función de variable real f de x en reales con regla de correspondencia f de x 1 menos x. Si el rango es 2, menos 2 hasta más infinito, entonces es verdad que queremos encontrar cuál es ahora el conjunto x. Bien, si el rango es desde menos 2 hasta más infinito, ¿cuál es el conjunto x? Muy bien, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Ajá, a ver, nosotros ahora conocemos el rango. El rango dice que va desde menos 2 a infinito. Queremos saber cuál es el dominio. ¿Sí? Recordemos qué es el rango. El rango son todos los valores de y que se relacionan con las x que pertenecen al dominio. Eso quiere decir que si el menos 2 pertenece al rango, significa que hay alguna x tal que f de x me tiene que dar ese valor de menos 2. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por ahora? Vamos a partir de qué dominio? Vamos a partir del hecho. Bien, la función por la ecuación de la función, se afirma que se trata de una función decreciente. ¿Sí? Como es una lineal y el valor de x es negativo, va a ser una función decreciente, ¿verdad? Y al ser una función decreciente, ¿verdad? Además, eso quiere decir que va desde el más, su valor va a ir decreciendo desde el más infinito hasta el valor de menos 2. ¿Sí? Y por lo tanto, su dominio tendrá que estar supeditado también a valores que van a ser menores que a. ¿De acuerdo? Repito, la función es decreciente, ¿verdad? Porque x es negativa y el rango va desde menos 2 hasta más infinito. O sea que el rango va a ir desde más infinito y va a ir decreciendo hasta un valor de menos 2. Hasta ahí decrece.
Eso quiere decir que el dominio tiene que venir también desde el menos infinito hasta algún valor desconocido a, ¿sí? Decreciente. Por lo que su dominio estará dado por... ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? El dominio de esta función va a ser, vamos a ponerle ahí, x menor que a. X menor que un valor a. No sé cuál es el valor a. Va a ser x menores que a. ¿Por qué no menor igual? Porque resulta que el rango no incluye el valor de menos 2, entonces vamos a decir que no se incluye acá tampoco, ¿no? X va a ser menor que a. Muy bien. Entonces, partiendo del dominio, se determina el rango. Muy bien, vamos a partir del dominio. X menor que a. Entonces, como queremos llegar a 1 menos x, lo primero que vamos a hacer se multiplica. Vamos a multiplicar en este caso por menos 1, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a menos x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que tenemos que multiplicar por menos 1. Se multiplica por menos 1 la inecuación. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Al multiplicar por menos 1 vamos a tener menos x, ¿verdad? Y ya no va a ser menor que, sino mayor que, porque cambia el sentido de la inecuación, mayor que menos a. Ahora vamos a sumarle 1, se suma 1 a la inecuación, a cada miembro, ¿no? Vamos a sumarle 1 y ¿qué vamos a tener? Que 1 menos x va a ser mayor que 1 menos a, ¿correcto? Y entonces 1 menos x, ¿qué es? Eso es y, es el rango, ¿verdad? Eso es y. Por lo que se tiene... ¿Qué es lo que vamos a tener? El S1 menos X, eso es Y, ¿verdad? Eso es Y. Y es mayor que 1 menos A. Por lo que el rango de la función es... El rango de la función sería ¿cuál? Aquí podemos poner RG rango de F es igual al intervalo que va desde ¿dónde? Que va desde 1 menos a hasta el infinito, sin incluir el valor de 1 menos a, porque dice mayor que, ¿no? Desde 1 menos a hasta más infinito. Ahí está. Ahora, comparando con el valor que nos da el ejercicio, ¿sí? Comparando con el rango dado en el ejercicio, ¿qué tenemos? El rango de la función me dice que es igual al intervalo que va desde 2 hasta más infinito. No estoy seguro si era 2 o menos 2. Desde menos 2 hasta más infinito. Se tiene. Si lo comparamos, vamos a decir que 1 menos a, eso tiene que ser igual a menos 2. 1 menos a debe ser igual a menos 2. Por lo tanto, resolviendo para a, que vamos a tener que a es igual a ¿cuánto? A es igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces el dominio de la función es 2 puntos. Habíamos dicho que era x mayor o igual que a, perdón, x menor que a. Entonces el dominio de la función es x menores que 3. Ahora sí, comparemos con las opciones de respuesta el conjunto x, ¿verdad? El conjunto x, que es el dominio, sería menores que 3 y tendríamos el cual. Aquí dice menores iguales, aquí debería ser menor que, para que esta sea la respuesta correcta, tiene que ser menores que, nada más. No puede ser menor igual, ¿no? Acá dice de menos infinito a 1, no. Desde 0 hasta 2, no. Desde x, a ver, acá podría decirnos que la intersección, aquí hay algo interesante, ¿no? Es intersección. La intersección de x, ¿verdad? Hay que analizar, ahora, bueno, con eso ya hay que analizar las opciones de respuesta. Ajá.
se analizan las opciones de respuestas, ¿no? Se analizan las opciones de respuesta. Muy bien, las opciones de respuesta son estas de aquí. Empezando con que esta es una opción A. Esta es A. Esta sería la opción B. Opción C. Ahora no estoy seguro cuál era la D. La opción D es X intersección con Z enteros. De aquí, esta es la D. Opción D. Y finalmente esta es la opción E. Bien, vamos a analizar entonces las opciones de respuestas. Entonces dice, el conjunto X, ¿verdad? ¿Es esto de aquí? Bien. El conjunto X, vamos a ponerle con mayúscula ahí, ¿no? El conjunto X corresponde al dominio de la función, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, por lo que el dominio de la función es, y vamos a poner allí el dominio de f, que es igual al conjunto X, es igual al intervalo que va desde 0 hasta 3, ¿no? Porque es menor que 3, perdón, desde menos infinito hasta 3. Ese es el dominio, menos infinito hasta 3. Entonces dice, es desde menos 3 hasta más infinito, ¿verdad? Corresponde al dominio de la función, coma. Bueno, no corresponde. Simplemente ya sabemos que este es X, ¿no? El conjunto X no corresponde. Déjame hacer un espacio aquí. A ver, esa X aquí no corresponde al valor encontrado. La proposición es falsa. ¿Sí? No corresponde. La X no va de menos infinito hasta 3. Desde menos infinito hasta 3 tampoco no corresponde, ¿verdad? Porque hemos visto que no se incluye no corresponde al valor encontrado, ya que el valor de 3 no se incluye en el dominio. No se incluye en el dominio. La proposición también es falsa. Siguiente, ¿qué me dice el siguiente? El siguiente me dice que X intersección con los enteros positivos es un subconjunto del intervalo que va de 0 a 2. Bien. Se reemplazan los conjuntos, reemplazamos los conjuntos y ¿qué me queda? El conjunto X, ¿cuál es? Es el intervalo que va desde menos infinito hasta 3, ¿verdad? Y eso queremos hacer intersección con los enteros positivos o intersección con los, ¿sí? ¿Cuál sería? Se realiza la intersección. ¿Y qué tenemos entonces? La intersección entre estos valores y los enteros positivos sería 1 y 2 nada más, ¿no? Serían 1 y 2, ¿verdad? Esa sería la intersección. ¿Sí? El intervalo que va desde menos infinito hasta 3, ¿a qué enteros positivos contiene? Solamente al 1 y al 2 porque el 3 no está incluido, ¿verdad? Y dice, y este intervalo que contiene al 1, 2, ¿verdad? Dice que debe ser subconjunto de el intervalo que va desde 0 hasta 2. ¿Verdad? Reemplazando en la proposición dada, vamos a reemplazarlo, la proposición que nos dieron aquí,
¿Cuál era la proposición? La proposición es que esto de aquí es subconjunto del intervalo que va desde 0 hasta 2. Entonces vamos a ponerlo, ¿no? Y el que nosotros encontramos en realidad, ¿qué es? Este de aquí. Que esto es subintervalo, esto aquí. Dado que el elemento 2 no pertenece al intervalo, la proposición, pues la proposición es falsa, ¿no? La proposición es falsa. ¿Por qué? Porque el conjunto 1, 2 no es un conjunto de este intervalo, puesto que el 2, ¿verdad?, no está incluido aquí. El 2 es una solución, pero ese no pertenece a este conjunto. Entonces la proposición es falsa. Bien, acá dice que la intersección entre x y los enteros es subconjunto de este intervalo. Pues lo mismo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Del literal anterior, se tiene que x, que todo este relajo que está aquí, ¿no? Se tiene que esto es igual a 1, 2. ¿Sí? La intersección entre x y los enteros es el conjunto 1, 2. Ahora bien, reemplazando en la proposición dada, separamos aquí. Si lo reemplazamos en esta proposición que nos da el ejercicio, ¿qué es lo que vamos a tener? Que este intervalo, el conjunto 1, 2 dice es subconjunto, ¿verdad?, de ese intervalo, pues esto sí es verdadero. ¿De acuerdo? El conjunto que contiene solamente a los números 1, 2 sí es subconjunto de este intervalo. Dado que el conjunto de los dos elementos sí es subconjunto del intervalo, la proposición es verdadera. Esta proposición es verdadera porque sí se cumple. Y bien, por último, no corresponde al conjunto encontrado, la proposición es falsa. Entonces le vamos a poner lo que teníamos por acá, la proposición es falsa. ¿Sí? Y ya está. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta fue la opción D. ¿Sí? La respuesta correcta, la opción D. Vamos a ponerle ese, perdón, sí, a esa misma era, ¿no? La respuesta correcta corresponde a la opción D. Es así, fíjate que, ¿qué tuvimos que hacer? Había que hacer la intersección, ¿verdad? Había que hacer la intersección entre estos dos y verificar si esa intersección era un subconjunto aquí. El ejercicio estuvo muy bonito, eso lo hizo bastante diferente. Y bien, acá tenemos algo similar a uno anterior, sea la función de variable real g de menos infinito hasta menos 3, tal que g de x es x menos b. Si el rango es el intervalo que va menos infinito hasta menos 2, entonces el valor de b se encuentra en el intervalo. Y vamos a terminar con este ejercicio. Sí, vamos a terminar con este ejercicio. ¿Qué nos dice? Bien, conocemos el dominio de la función. ¿Sí? Conocemos el dominio de la función, que es este dominio que está aquí, de menos infinito hasta menos 3. ¿Verdad? Bien, partiendo del dominio de la función, se determinará su rango.
Bien, ¿cuál es el dominio? El dominio dice que x es menor que 3. Ese es el dominio, ¿no? Y no es menor o igual, porque no está incluido el menos 3, ¿verdad? Por lo tanto, no es menor o igual. Así que vamos a poner aquí que x es menor que 3, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que transformarlo a esta expresión. Se resta b, vamos a restar b a cada miembro. Vamos a restar b, ¿y qué vamos a tener? Esto de aquí va a ser x menos b, ¿verdad? Perdón, no tanto. X menos b menor que 3 menos b. Ahora, x menos b corresponde a la función. X menos b es la función, es decir, es la y. Por lo que se tiene, en vez de x menos b, vamos a ponerle y, ¿no? Porque esa es la función. Esto sería y. Por lo que el rango de la función es, y entonces aquí vamos a poner que el rango, ¿verdad? El rango de la función g es igual el intervalo que va desde 3 hasta menos b. Es menor que menos eso, entonces va desde dónde. Como son los menores, ¿verdad? Que 3 menos b, sería desde menos infinito hasta 3 menos b. Muy bien. Comparando con el rango dado, ¿qué rango nos dieron de la función? Nos dieron que el rango era el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, ¿verdad? Hasta 2, perdón. Menos infinito hasta 2. Se tiene, por comparación, entonces 3 menos b, ¿verdad? 3 menos b tiene que ser igual a 2. ¿Sí? Resolviendo para b, me va a quedar que b será igual a 1. El b la paso al otro lado, el 2 lo paso a restar, 3 menos 2, 1, b es igual a 1. ¿Qué me pide el ejercicio? El valor de b se encuentra en el intervalo Ahora, como b nos quedó 1, se encuentra en este intervalo, ¿no? De las opciones dadas, se visualiza que el valor de b se encuentra en el intervalo. ¿En cuál intervalo se encuentra? En el intervalo desde menos 2 hasta 1. ¿Sí? En el intervalo desde menos 2 hasta 1. Vamos a poner ese intervalo por acá, desde menos 2 hasta 1, donde el menos 2 se incluye, perdón, se excluye el menos 2 y se incluye el 1. Allí. Lo que hace correcta la opción. ¿Cuál era la opción correcta en este caso? La opción B. Lo que hace correcta la opción B. Muy bien. Y quizás nos quedan todavía unos minutitos más para terminar algún otro ejercicio. Y tenemos por acá, queremos ver el rango de esta función. Ya esto aquí nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? El rango de esta función. Pero vamos a intentar. Dice que el rango va a quedarnos ese intervalo que está por allí, ¿no? Muy bien, vamos a intentar resolver este de aquí. Entonces vamos a poner aquí solución. Y como lo hicimos ya en un ejercicio anterior, se determina el rango por tramos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner, se determina el rango por tramos. Primer tramo. El primer tramo corresponde a desde menos 2
hasta 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos llegar a esta expresión. Esta es nuestra y. A esa hay que llegar. Entonces, bueno, se resta 2 a cada miembro. ¿Y qué vamos a tener? Al restar 2 a cada miembro, vamos a tener menos 4 es menor que x menos 2 y menor que 0. Ajá. Ahora se eleva al cuadrado cada miembro de la ecuación. Y al elevar al cuadrado, ¿qué va a suceder? Que esos valores, ¿verdad? La función ahora se va a cambiar. Como estos valores son negativos, ¿verdad? Y elevar al cuadrado significa multiplicar por sí mismo, menos por menos se va a hacer más, ¿verdad? Se hace positivo y cambia el sentido de la inecuación, ¿verdad? Toma, cambiando el sentido de la inecuación. Entonces, si teníamos que x menos 2, ahora, ¿cómo nos va a quedar esto? Vamos a cambiarlo. Entonces, x más 2 al elevarse al cuadrado va a ser ¿qué cosa? Acá al elevar al cuadrado esto se hace 16, ¿verdad? Y al elevarse al cuadrado acá se hará 0. Pero cambiamos el sentido de la inecuación y acá va a ser que x cuadrado sea menor o igual que 16, ¿verdad? Y que sea mayor que 0. Así va a quedar, ¿no? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora será, pues, se reescribe la inecuación, se transforma la inecuación. Vamos a transformarla para escribirla como se suele hacer, ¿no? En lugar de ir de mayor a menor, ir de menor a mayor. Entonces vamos a decir, 0 va a ser menor que x cuadrado, x menos 2 al cuadrado, y a su vez eso va a ser menor o igual que 16. Ahí está. Ahora, ¿qué me faltaría? Me falta restarle 1. Bien, se resta 1 a cada miembro. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que la función entonces va a ser, como le restamos 1, acá vamos a tener menos 1, acá también tenemos menos 1 y acá va a ser 15. Por lo que se tiene... Ahora, recordemos que esto de aquí es la función, es la y. X menos 2 al cuadrado menos 1 es la y. Entonces, pues, muy bien. Esa va a ser nuestra y. Y entonces vamos a tener acá y. Aquí es y. Por lo que el rango del primer tramo corresponde a el intervalo que va desde 1 hasta 15. Donde el 1, perdón, desde el menos 1 hasta 15. Donde el menos 1 no se incluye, pero el 15 sí se incluye. Ese es el intervalo que va desde menos 1 hasta 15. Muy bien. Luego tenemos lo mismo para el segundo tramo. Este es el segundo tramo. X mayor o igual que 2. En el segundo tramo, la función. En el segundo tramo, este de aquí, el rango es y igual a 3. ¿Por qué y igual a 3? Porque es una función constante, ¿no? El rango es y igual a 3 porque se trata de una función constante. En el tercer tramo es ¿qué valores? Es este de aquí para x menores o iguales que menos 2. Y tenemos que transformarlo a la función, ¿verdad? ¿Cuál es la función? La función es menos 3x menos 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es, se multiplica por menos 3. Se multiplica la inecuación por menos 3. Y al multiplicar la inecuación por menos 3, ¿qué vamos a tener?
que esto se va a quedar menos 3x y vamos a cambiar el sentido de la inecuación, que era menor que, la vamos a cambiar a mayor que, y al multiplicar por el menos 3, esto se va a hacer 6 positivo, ¿no? Y luego, ¿qué más me faltaría? Me faltaría restarle 2. ¿Sí? Así que vamos a restarle 2. Se resta 2 a cada miembro. Y vamos a tener, al restarle 2, esto va a ser 3x menos 2. Acá va a ser 4. Y ese valor es la y. Por lo que se tiene, este valor es la y. Ese menos 3x menos 2 es la función, y la función es y. Y entonces y mayor que 4. Por lo que el rango del tercer tramo es el intervalo que va desde 4 hasta infinito. Entonces vamos a ponerle allí. Vamos a ir con este paréntesis. Es el intervalo que va desde 4 hasta más infinito, porque me dice que es el intervalo para mayores que 4, ¿correcto? Bien, el rango de la función, para determinar el rango de la función, se realiza la unión de los rangos de cada tramo. Muy bien, vamos a encontrar entonces el rango de la función. ¿Y cómo me quedaría en este caso? Pues vamos a hacer la unión de los rangos y tendríamos, en el primer caso, ¿verdad? El rango era desde menos 1 hasta por acá, ¿no? Desde menos 1 hasta 15. Y esto le vamos a poner unión. En el segundo tramo, el rango era un valor puntual, era el valor de 3. Unión ahora con el tercer intervalo, que es de 4 a más infinito. ¿Sí? Aquí era 3, ¿verdad? Realizando la unión, nos va a quedar ¿qué tramo? Realizando la unión se tiene. Realizando la unión vamos a tener el intervalo que va desde menos 1 hasta el infinito. Esa va a ser la unión, ¿no? Desde menos 1 hasta más infinito. Muy bien, con eso terminamos entonces la clase del día de hoy. Corresponde al intervalo de menos 1 hasta infinito. Aquí está con corchete. Acá aquí hay un error, ¿no? Con corchete hasta infinito. El menos 1 que hemos encontrado nosotros acá no tiene corchete, no se incluía el valor de menos 1. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Pues muchísimas gracias. Nos veremos en un próximo video, ¿no?